Hace 4 años que los campos de San Esperanza están secos, resquebrajados por el sol, olvidados por promesas que nunca se cumplieron. Las nubes pasan, pero no se detienen. El cielo guarda silencio, como si hubiera abandonado este rincón de México. La tierra se volvió polvo. Los animales mueren, lentamente, y las madres ya no saben qué decirles a sus hijos para calmar la sed de esperanza. En medio de esta tristeza que parece no tener fin, un niño camina descalzo por las calles polvorientas. Lleva bajo el brazo un cuaderno viejo, el mismo que su madre le dio antes de partir. Nadie en el pueblo le presta mucha atención. Es pequeño, delgado, con ojos grandes, que aún guardan una luz que casi todos ya olvidaron. Pero ese día, justo cuando el sol parecía querer devorar la última gota de vida, el niño se detuvo, en el centro de la plaza, abrió su cuaderno, miró al cielo y con la voz temblorosa, pero firme, dijo una sola palabra. No fue un ruego, ni una queja, ni un grito de dolor. Fue algo más profundo, algo que nació del lugar más puro de su alma. Y entonces, algo imposible. Sucedió. Un viento extraño cruzó el valle. Las hojas secas comenzaron a danzar en el aire. Y los ancianos sintieron un escalofrío, como si algo sagrado acabara de despertar. En pocos minutos, el cielo cambió. Las nubes regresaron, y con ellas, lágrimas que nadie veía desde hacía años. Lágrimas que cayeron sobre la tierra, sobre los rostros, y lavaron los corazones. Ese día, México no presenció solo la lluvia, presenció un milagro, nacido del corazón de un niño que se atrevió a creer. En lo alto de las sierras mexicanas, rodeado por montañas que parecen vigilar en silencio la tristeza del tiempo, existe un pueblo llamado San Esperanza, un lugar tan pequeño que ni aparece en los mapas, pero tan lleno de historias que podría llenar libros enteros. El polvo se levanta con cada paso, los techos de zinc reflejan el sol, un sol implacable, y el viento, cuando decide pasar, solo arrastra consigo el susurro de días mejores que nunca llegaron. Es el tipo de lugar donde los ancianos dicen, está más seco que tortilla sin salsa, donde hasta las lagartijas, que siempre aguantaron todo, andan lentas, buscando una sombra, que ya no existe. La última lluvia que tocó esa tierra llegó tan tímida que parecía más llanto que tormenta, y desde entonces, el cielo decidió cerrar el corazón. San Esperanza es uno de esos pueblos olvidados por el gobierno y por el clima. Un lugar donde la fe es lo último que se pierde y muchas veces lo único que queda. Allí vive Emiliano, un niño de 9 años, delgado como una rama seca, con unos ojos grandes que parecen contener más cielo que el paisaje entero. Es hijo de don Eloy, un hombre que alguna vez fue fuerte, como el tronco de un mezquite, pero que ahora carga en los hombros el peso de haberlo perdido todo. La cosecha, el caballo, la alegría. Don Eloy ahora trabaja de sol a sol, por cualquier moneda, pero nunca deja faltar una palabra de dignidad para su hijo. Emiliano, a pesar de su corta edad, ya entiende demasiado sobre la vida y sobre lo que ella le arrebata a quien tiene poco. Cada mañana, camina hasta la escuelita de piso de tierra. Lleva su cuaderno viejo y un lápiz ya gastado, pero también lleva algo más, algo que pocos notan: esperanza. Mientras los adultos discuten sobre cosechas perdidas, deudas y oraciones que no surten efecto, Emiliano mira las nubes que no llegan, siempre con los ojos hacia arriba, como quien espera una respuesta. Parece que está enojado con nosotros, dijo una vez a su maestra. Ella sonrió, triste,
y le acarició el cabello, sin decir palabra. Todo el pueblo habla de las dificultades, de promesas que nunca llegan, de los camiones cisterna que solo pasan una vez al mes, y de la nostalgia por la lluvia. Una señora cuenta que sus plantas murieron de tanta sed, que hasta las raíces le pidieron perdón a la tierra. Otra jura que vio una nube formarse y desaparecer. Solo de mirar ese suelo agrietado, es en medio de ese olvido donde el tiempo camina lento y la vida pesa más de lo que debería, que algo extraordinario comienza a tomar forma en el corazón de un niño que, contra todo, todavía cree, y quizá no lo sepas, pero en algunas regiones rurales de México, como esta, ha habido épocas de hasta 6 años enteros, sin una lluvia constante. 6 años donde el cielo se cierra, la tierra se quiebra y los sueños se vuelven polvo. Pero a veces solo hace falta una chispa, una voz pequeña, una palabra justa, y hasta el cielo, ese mismo que parecía mudo, se conmueve. Emiliano pasaba las tardes sentado a la sombra de un viejo muro de adobe, con su cuaderno desgastado sobre las rodillas y un lápiz corto, tan corto que ya no tenía borrador. El papel, amarillento, lleno de marcas, manchas y letras torcidas. Pero él lo cuidaba como un tesoro. Ahí escribía cartas para Dios. No eran cartas comunes, no como las que otros niños le escriben a Santa Claus o al presidente. Las suyas tenían algo distinto, una mezcla de inocencia y de dolor. El tipo de dolor que solo una infancia marcada por la sequía puede conocer. Cada página comenzaba igual. Querido Dios, y después, palabras simples, sinceras, a veces hasta graciosas, pero siempre llenas de fe. Emiliano no pedía juguetes, tampoco comida. Pedía algo que ningún adulto se atrevía ya a pedir, que el pueblo volviera a creer. Querido Dios, escribió una tarde, en que el calor parecía querer hervir hasta las piedras. Hoy mi papá casi se desmaya en el campo. Él dijo que la tierra ya no tiene nada más que dar. Pero yo creo que solo está esperando una lágrima tuya. Manda solo una, por favor. Un día, al volver de la escuela, Emiliano encontró una mariposa caída en el suelo. Tenía una de sus alas rotas. Era pequeña, frágil, pero aún movía las antenas, como si se negara a ser abandonada por el mundo. El niño la tomó con cuidado, la colocó en una cajita de fósforos con algodón y comenzó a cuidarla, como si fuera su hermanita. Le puso un nombre, Esperancita. Si tú todavía quieres vivir, aunque tengas el ala lastimada, entonces yo también voy a seguir intentando, le susurró. Todos los días la alimentaba con gotitas de agua y pétalos secos. A su lado, escribía otra carta a Dios. La mariposa se volvió símbolo de lo que él sentía. Esperancita era pequeña, como él, herida, como el pueblo, y viva, a pesar de todo. Cuando su padre lo veía hablar con la mariposa, solo negaba con la cabeza, entre la tristeza y el asombro. Para los demás, no era más que un niño demasiado soñador, pero Emiliano guardaba algo que ya nadie conservaba. Esa fe terza, la que no se enseña, la que sobrevive, incluso en el silencio más duro. Una tarde callada, el niño subió al cerro más alto, donde había un viejo árbol seco, muerto desde la última lluvia. Se sentó allí y comenzó a leer sus cartas en voz alta. El cielo estaba limpio, azul pálido, como siempre, pero algo cambió en el aire. Una brisa distinta rozó su rostro, y fue entonces que lo imposible se insinuó. Una hoja seca se desprendió del árbol sin vida. No había viento, no había movimiento, pero la hoja cayó con la suavidad de una lágrima, y entonces el árbol seco lloró. Emiliano alzó la mirada, con el corazón apretado.
«¿Tú me estás escuchando, verdad?», susurró, con los ojos llenos de agua. Esperancita, sobre su mano, movió una de sus alas, como si respondiera. En ese momento, el niño creyó más que nunca que algo estaba por suceder, no para él, sino para todos. Él no pedía para sí mismo, pedía por su pueblo, por los ancianos, que ya no recordaban cómo sonaba un trueno, por los niños, que pensaban que la lluvia era solo una invención de los libros. Su oración no era un ruego por hambre o sed, era un pedido para que las personas volvieran a mirar al cielo con esperanza, y no con rabia, que volvieran a soñar, y no solo a sobrevivir. El calor seguía siendo implacable, y los días parecían siempre iguales, secos, polvorientos, demasiado silenciosos. Pero en aquel pueblo, donde la fe era tan escasa como el agua, todavía había alguien que ya no creía ni en lo poco que quedaba. El maestro de la escuela, un hombre endurecido por los años de promesas incumplidas y por heridas que jamás cicatrizaron, ya no enseñaba compasión. Era un sobreviviente del desespero, y como muchos, había aprendido a protegerse de la esperanza como quien huye del sol del mediodía. Fue una tarde, cuando Emiliano, con el alma ligera, porque creía que sus cartas estaban empezando a ser escuchadas, compartió su última escritura con él. El niño, con los ojos brillantes, le mostró la página donde decía que había sentido moverse al árbol seco y que tal vez el cielo lo estaba escuchando. El maestro, sin siquiera levantar la mirada, solo respondió con frialdad: «Todo eso es imaginación, niño. El cielo no llora, y un árbol muerto no siente nada. Crece, y algún día lo vas a entender». Esas palabras, duras, dichas por alguien que había perdido hasta el derecho de soñar, cortaron a Emiliano por dentro más que cualquier sequía. Esa noche no dijo una palabra. No habló con su padre, no leyó cartas para Esperancita, solo se encerró en su pequeño cuarto y, con manos temblorosas, rasgó una por una las páginas de su cuaderno. Cada papel, cada oración, cada secreto, cada pedacito de fe fue destruido. Las hojas salieron volando por la ventana, como trozos de alma que el viento se llevó. Por primera vez, Emiliano dudó. Don Eloy, volviendo tarde del campo, encontró los pedazos esparcidos en la entrada de la casa. Se arrodilló para recogerlos, sin entender muy bien de qué se trataba. Leyó fragmentos rotos, palabras escritas con amor, con inocencia. Reconoció el nombre de su esposa, escrito en una de las cartas, y entonces, por primera vez desde que la enterró, lloró. No fueron lágrimas de dolor, sino de culpa, de añoranza, de darse cuenta de que su hijo había sostenido solo una fe que él mismo había dejado caer. A la mañana siguiente, sin decir mucho, don Eloy llamó a Emiliano, y los dos subieron juntos, al cerro del árbol seco. El niño iba en silencio, con la mirada baja, como quien carga un luto invisible. El padre, con pasos firmes, llevaba en las manos una naranja, la única fruta que quedaba en la semana. Cuando llegaron a la cima, se arrodilló frente al árbol y colocó la naranja sobre la tierra resquebrajada, con todo el respeto de quien ofrece algo sagrado. «Por si tu Dios tiene hambre», murmuró, sin ironía, sin dolor, solo con humildad. Fue la primera vez que Emiliano lo escuchó hablar con el cielo, y en ese gesto tan simple, tan pequeño, y al mismo tiempo tan inmenso, algo se encendió de nuevo, no en el cielo, todavía, sino dentro de ellos, el padre que había renunciado, el hijo que había dudado. Allí, lado a lado, frente a un tronco seco y una mariposa herida, comenzaron, sin saberlo, a escribir un nuevo milagro. El tiempo pasó, pero la lluvia
No llegó, y como si el hambre, la sed y el polvo cubriendo los sueños no bastaran, una fiebre extraña empezó a recorrer el pueblo. Primero fueron los ancianos, después los niños, la tos seca. Se volvió lamento en las noches sofocantes, y nadie sabía de dónde venía el mal. Unos decían que era castigo, otros que la tierra misma se estaba vengando, por haber sido olvidada. Los remedios eran improvisados, hechos de hojas secas y oraciones frágiles. La pequeña enfermería se convirtió en una sala de desesperación. Las miradas ya no buscaban ayuda, solo medían quién aún resistía. Don Eloy fue uno de los primeros en caer, fuerte como era. Muchos pensaban que aguantaría, pero ni su cuerpo de hombre de campo pudo resistir. Emiliano lo encontró, sudando frío, tirado sobre sacos vacíos de maíz. Intentó cuidarlo, como lo hacía su madre, un paño húmedo en la frente, agua en los labios, pero la fiebre era muy alta, y la fuerza de su padre se fue desvaneciendo, como las últimas hojas secas que el viento arranca de una rama. Aquella madrugada, mientras el niño apretaba su mano, don Eloy partió, sin gritos, sin aviso, solo cerró los ojos, como quien por fin encuentra descanso. El entierro fue simple, una tumba rasa detrás del cerro, entre piedras duras y tierra rajada. El pueblo miraba en silencio, como si hasta el duelo ya estuviera cansado. Emiliano, de pie, sostenía entre las manos el viejo sombrero de paja que su padre usaba para trabajar. Era demasiado grande para su cabeza, pero se lo colocó con cuidado, como quien se pone una herencia invisible. No lloró, no dijo nada, solo miró al cielo y sin pronunciar palabra, subió la colina, sin volver la vista atrás. Permaneció ahí una noche, luego otra y aún una tercera, sin moverse, sentado junto al árbol seco, con Esperancita posada sobre su hombro. No comió, no durmió, no escribió ninguna carta. Era como si su sola presencia, silenciosa y firme, fuera una oración viva. La gente del pueblo, tocada por esa imagen, comenzó a subir, poco a poco. Primero las mujeres, luego los jóvenes. Algunos llevaban flores, otros cruces hechas de ramas secas. No decían nada, solo se arrodillaban. A su alrededor, era como si la fe, esa que había sido enterrada en el silencio de los años, volviera a respirar a través de él. Y entonces, en el tercer día, cuando la esperanza ya parecía una leyenda, y el pueblo miraba al cielo más por costumbre que por fe, el silencio se rompió. Un sonido rasgó el aire seco, grave, profundo, antiguo, un trueno, solo uno, pero fue suficiente. El pueblo miró alrededor, atónito, como quien despierta de una pesadilla, y antes de que pudieran decir una palabra, las primeras gotas comenzaron a caer, lentas, tibias, como lágrimas, que el cielo había contenido por demasiado tiempo. Pero no cayeron sobre el pueblo, ni sobre los campos. La lluvia cayó directamente sobre la tumba de don Eloy, mojando la tierra dura que cubría su cuerpo, lavando la piedra que marcaba su nombre, como si el propio cielo llorara por él, como si cada gota susurrara: «Te escuché». Emiliano, aún con el sombrero puesto, cerró los ojos y por primera vez sonrió. Esa noche, todo el pueblo parecía respirar distinto, como si algo sagrado hubiera despertado en el corazón de cada habitante. Uno a uno, los rostros marcados por el sol y por el sufrimiento fueron apareciendo entre los senderos del cerro, iluminados solo por la llama temblorosa de velas improvisadas. Algunos traían rosarios, otros flores del campo, pero todos traían algo que hacía mucho no se veía por allí: esperanza.
Los niños venían en las espaldas de sus madres, los ancianos se apoyaban unos en otros. Nadie necesitaba decir que era hora de subir. Era como si el corazón de todos hubiera escuchado el mismo llamado, silencioso. Allá en lo alto, Emiliano permanecía en silencio, sentado al lado del árbol, que ya no parecía tan seco, con el viejo sombrero de don Eloy reposando en su regazo. Dejó que el silencio dijera todo. Su sonrisa, suave, hablaba más que cualquier discurso. Era la sonrisa de quien vio con sus propios ojos, lo que muchos pasaron toda una vida dudando. A su alrededor, las velas se encendían una a una, como estrellas, que por fin descendían a abrazar la tierra. No hubo gritos, ni discursos, ni sermones, solo el sonido del viento, ahora húmedo, y la presencia viva de un pueblo que, por primera vez en años, estaba completo. La lluvia había cesado, horas antes, pero el olor a tierra mojada aún flotaba en el aire, como un perfume de nuevo comienzo. El suelo, que antes se abría por sed, ahora empezaba a abrirse, no en heridas, sino en promesas, y frente a esa escena, hasta los más escépticos se permitieron cerrar los ojos y dar gracias, no por el agua, sino por la fe, restaurada, por la comunión, que antes parecía imposible, por la fuerza de un niño, que aún en silencio, gritó más fuerte que cualquier tormenta. Y entonces, como si fuera la última línea, de un libro escrito a cielo abierto, alguien entre la multitud susurró: no fue el cielo el que lloró, fuimos nosotros, quienes al fin nos unimos para creer. El pueblo, ese mismo que por tantos años había olvidado lo que era la verdadera unión, ahora era un solo corazón, latiendo con una fuerza inquebrantable. Cada vela encendida, cada rostro iluminado, cada paso hacia aquella colina, era un símbolo de renovación. Emiliano, ese pequeño hombre de fe inquebrantable, seguía en silencio, pero ahora, su presencia ya no era solo la de un niño, era el símbolo de un renacer colectivo, el ejemplo vivo de que incluso en las sequías más profundas, la fe puede florecer. Con los ojos llenos de gratitud, la gente del pueblo se miraba, como si por fin se vieran de verdad, por primera vez. Y ya no había dudas. No fue el cielo el que lloró por ellos, fue la fuerza que ellos mismos llevaban dentro, la fuerza de creer, de unirse, de confiar, los unos en los otros. El pueblo por fin comprendía. La lluvia que cayó no era solo agua, era el milagro de quienes creen, de quienes se permiten comenzar de nuevo. Y mientras Emiliano, con una sonrisa tranquila, miraba al horizonte, el viento susurraba algo al oído de todos. Lo imposible se vuelve posible cuando nos unimos, cuando no dejamos de creer. Y ahora te pregunto a ti, amigo, ¿alguna vez viviste algo parecido a lo que vivió Emiliano? ¿Te sentiste solo en tu fe, pero encontraste fuerza en la unión? Comparte tu historia con nosotros. ¿Qué aprendiste en ese camino? ¿Qué milagros, pequeños o grandes, has visto suceder en tu vida? Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar, dale me gusta a este video. Y si también te hizo pensar en tu propia fe y en el poder de la unión, compártelo con alguien que sabes que necesita escucharlo. Tal vez, juntos, podamos hacer llorar hasta el cielo